cultura jurídica para todos. Amigos, ¿cómo están? Nuevamente me da mucho gusto saludarles por esta vía. Vamos a continuar con nuestras cápsulas de comprensión general del proceso penal que iniciamos en la sesión anterior. Ahora veremos qué cosa ocurre cuando ya está esta persona o cualquier persona frente al Ministerio Público, ¿no? ¿Qué es lo primero que debemos saber? Bueno, después de haber sido retenida o detenida esta persona que está ante la autoridad mencionada, lo primero que ocurrirá es que tiene la obligación, dicho agente del Ministerio Público, de ordenar que se le realicen a estas personas exámenes médicos para comprobar el estado de salud en el cual se encuentran y el estado de salud con el cual llegaron al Ministerio Público. Me han tocado algunas ocasiones en las cuales el Ministerio Público pasa por alto los detalles de esta exploración física o inclusive entrevista adecuada con el médico, del médico más bien con el detenido, y omiten brindarle todas las facilidades, por ejemplo, para que una persona de la familia les dé acceso a sus medicamentos. Específicamente me tocó una persona que por poco le da un coma diabético durante su retención, porque el Ministerio Público no tuvo el cuidado de explorar bien a través de una entrevista cuáles son las enfermedades que padecía esta persona. Entonces, eso no solamente pone en riesgo la salud de las personas, que podría a veces ser irreversible, sino además generaría, desde mi punto de vista, una violación fundamental a los derechos de la persona mientras se encuentra retenida. A continuación, y lo decíamos la vez anterior, decíamos o explicaríamos qué cosa es una carpeta de investigación. Una carpeta de investigación no es otra cosa, sino eso, una carpeta, un legajo, una serie de documentos que el Ministerio Público tiene obligación de ir integrando después de tener conocimiento de la noticia criminal, es decir, después de tener conocimiento que hay un delito. Este conocimiento lo puede tener, como hemos de imaginarnos, a través de una denuncia que una persona afectada ha llegado a interponerle. Es decir, el conocimiento por escrito que haya recibido, pero también el conocimiento verbal. Seguramente ustedes han tenido noticia de que alguien dice: voy a denunciarte al Ministerio Público. Entonces va, pide una cita con el agente del Ministerio Público y le relata qué es lo que ocurrió. Ese relato se queda guardado en una hoja de papel y en un sistema, se imprime y es lo que da inicio a una carpeta de investigación. Lo que da inicio, repito, a una carpeta de investigación es la noticia criminal. En el caso de que la persona fue sorprendida cometiendo el ilícito, entonces la carpeta de investigación iniciará con la entrevista de la persona que tuvo conocimiento de ese ilícito, es decir, de la persona que retuvo o detuvo, si es autoridad, a la persona a la que se le atribuye el delito, ¿no? En cualquiera de los dos casos, y en términos generales, la carpeta de investigación inicia con la noticia criminal que el Ministerio Público tiene u obtiene de las personas que estuvieron allí, o del afectado en el caso de que sea una denuncia por escrito. Bueno, inmediatamente después de iniciar la carpeta de investigación, tan sonado documento, el Ministerio Público tiene la obligación de comenzar a reunir todos los datos necesarios para acreditar aquella primera afirmación, es decir, que se cometió tal conducta, ¿ok? Entonces echemos a volar nuestra imaginación y en cada uno de los delitos tendrá que haber diferentes formas de establecerlo. Se me ocurre, por ejemplo, ahora el caso de un atropellamiento, ¿no? Una persona en su vehículo atropella a alguien más y lo retienen o detienen en ese momento, ¿no? ¿Cuáles serían los datos que está obligado a reunir el Ministerio Público? Obviamente, la identidad del vehículo, fotografías del momento posterior, inmediato posterior al accidente automovilístico, fotografías no solo del vehículo, sino del lugar en donde ocurrieron, el examen médico practicado al lesionado, a lo mejor el reporte médico que emita un hospital si es que fue hospitalizado, etcétera, etcétera. Todos aquellos datos que le den certidumbre, vamos a ponerlo así, a la teoría o tesis o idea o noticia criminal de que ocurrió tal delito. ¿Sale? Propiamente, señoras y señores, una carpeta de investigación sería el cúmulo de información objetiva, es decir, con soporte material de que las cosas ocurrieron. Para los que no somos abogados, se los comento en
en esta cápsula, el dato objetivo sería un dato que todos podemos ver. El dato subjetivo sería una información que solamente alguien tiene en la mente, ¿vale? Para los que sí somos abogados, esto lo tenemos muy claro, sobre todo en materia penal, porque es una cuestión demostrativa. Solo puedes demostrar con algo que todos los demás puedan ver. Eso también lo vamos a analizar con más detenimiento a la hora de probarle al juez todos estos elementos que ahora vamos reuniendo, bueno, que va reuniendo el Ministerio Público, ¿sale? Bien, ahora pasemos a otra información muy importante para las familias, sobre todo de las personas detenidas. Las personas que están retenidas frente al Ministerio Público o ante el Ministerio Público o en las instalaciones del Ministerio Público solamente pueden estar allí 48 horas, señoras y señores, solamente 48 horas. Por allí, ahorita les anoto el fundamento legal para que me hagan favor de leerlo en nuestra Constitución. Hay una excepción a esta regla, se puede extender un poco más este tiempo para ciertos delitos, ahora lo revisarán ustedes con su propia lectura, pero en términos generales la regla es que 48 horas máximo puede estar una persona detenida o retenida allí con el Ministerio Público. ¿Esas 48 horas para qué sirven? Pues para reunir los datos suficientes para convencerse o tener la certeza de que realmente ocurrió aquel delito del cual se enteró el Ministerio Público. Terminadas esas 48 horas, necesariamente, si el Ministerio Público no tiene datos suficientes o que él considere suficientes para hacerle una primera atribución al imputado, ese es el nombre correcto de las personas que son señaladas de cometer un delito, en esta parte del proceso se llaman imputados, si no reunió esos elementos suficientes, o si no considera que son suficientes, deberá dejarlo en libertad. Entonces, estas primeras 48 horas son fundamentales, porque la familia a veces cuenta con datos que desmienten la comisión del delito. Hay que aportarlos. Es la primera oportunidad que se tiene para hacer una buena defensa de una persona detenida y convencer al Ministerio Público que aquello que se le atribuye a nuestro familiar no es verdad, que hay otros datos que comprueban lo contrario, ¿vale? Después de estas 48 horas que el Ministerio Público ha tenido para reunir todos esos datos y convencer al juez, ahora les diré por qué, de que sí se cometió o ocurrió ese delito y que la persona que tenemos detenida seguramente o probablemente es quien lo cometió, después de este tiempo, repito, se deja en libertad y si no lo deja en libertad, entonces lo va a remitir ante un juez de control. Un juez de control en este nuevo sistema no es otra cosa sino una autoridad judicial, para los que no somos abogados, una autoridad judicial es aquella que decide qué norma de derecho aplica y cuál no aplica, específicamente un juez. Eso es una autoridad judicial. Su nombre viene de una palabra antigua que es jurisdicción. Juris, derecho, y dicción, decir el derecho. Es decir qué norma aplica y cuál no. Por eso se llaman jueces. Bueno, entonces, después de esas 48 horas, el Ministerio Público decidirá si reunió todos los datos, lo remite ante un juez penal, que se denomina juez de control, y se llama juez de control porque propiamente va a controlar la actuación del Ministerio Público. Va a validar que efectivamente la persona que estuvo retenida allí la detuvieron adecuadamente, qué tal si la golpearon, ¿verdad? Etcétera. Hay varias violaciones que ya su abogado deberá estudiar desde el primer momento. Bueno, van a remitir a su familiar a un juez. Normalmente, frecuentemente, se remite el detenido a un reclusorio. ¿Ok? No se asusten, familiares del detenido, se remite a un reclusorio porque a esa hora en que va a ser remitido no hay jueces disponibles. A veces no es que no haya jueces disponibles por el horario, sino que las audiencias para estudiar la legalidad de esa detención pues ya están llenas, entonces tendrán que esperar algunas horas. Por eso los remiten a los reclusorios, ¿sale? Entonces cuando escuchen que tengan un familiar detenido y digan, lo van a enviar al reclusorio, no se asusten, no es que ya lo estén mandando preso, es que tendrá que ir a un reclusorio a esperar su turno para ser llevado ante un juez, repito, de control,
y este juez revisará si efectivamente los datos que el Ministerio Público reunió son suficientes para vincular o no a proceso a este individuo. En la siguiente cápsula explicaré o trataré de resumir qué cosa es esto de la vinculación a proceso. ¿Sale? Entonces, haciendo un resumen, la persona que fue detenida ante el Ministerio Público tendrá que permanecer allí al menos 48 horas en lo que se determina si existen datos suficientes para establecer que sí cometió ese ilícito y que, primero, que ocurrió ese ilícito y después que esa persona lo cometió. Y es una oportunidad para que la familia y abogado reúnan datos en contrasentido, es decir, para desmentir la teoría del Ministerio Público. Y lo otro que dijimos es que debe atenderse a su salud mientras esté allí, detenido o retenido, mediante un examen médico. Y además, otra cosa que pasaba por alto es que la detención, es decir, el acto de privarlo de su libertad, debe contener ciertas garantías, es decir, debe realizarse con apego a ciertas normas. Son muy fáciles de entender o de comprender. Básicamente se trata de no retenerlo usando una fuerza excesiva, que sea motivado realmente ese acto de detención, es decir, no voy por la calle y detengo a alguien porque se me antoja, sino que debe haber un motivo, etc. Pero en términos generales, estas tres cosas hay que atender: las 48 horas, ¿para qué sirven estas?, el tema del médico y finalmente, repito, será llevada esta persona ante un juez de control que en próximas horas estudiará si efectivamente los datos reunidos por el Ministerio Público son suficientes o no. Bueno, los espero en la siguiente cápsula, espero haber sido más o menos claro. De todas maneras, si tienen dudas respecto de lo que sea, allí debajo de este video pueden hacer sus comentarios y con mucho gusto, por aparte, les hago las aclaraciones. Que tengan muy buen día y pues ni modo, continuamos con este confinamiento. Muchas gracias, hasta pronto.